Superinteligencia artesanal. Cómo construir un horno multiusos con cemento y ladrillo casero. Economía total. Paso 1. Escoger 10 ladrillos y colocarlos en el suelo en forma cuadrada. Usando un listón de madera, nos fijaremos que estén bien alineados. Formar una segunda fila de 8 ladrillos. Revocaremos con la mezcla de arena más cemento más agua todo el borde superior de los 10 ladrillos. Quitaremos 2 ladrillos de uno de los lados. Insertar una primera y segunda fila de 11 ladrillos y colarlo junto a las 2 primeras filas de ladrillos. Paso 2. Agregar 7 unidades de ladrillos y colocarlos en el espacio central, formado por las 4 hileras de ladrillos. Poner 2 tablas encima de estos ladrillos junto con una hoja blanca de papel. Preparar mezcla de arena más cemento más agua en un recipiente de plástico. Movimentar hasta dejarlo blando y homogéneo. Paso 3. Rellenar con la mezcla todos los bordes laterales hasta el límite superior cerrado por la cinta de papel y colocar en el centro del papel 2 ladrillos unificados en forma de barra. Rellenar seguidamente con la mezcla toda la superficie interna marcada por la cinta de papel, dejando libre solo el borde superior de los 2 ladrillos unificados. Paso 4. Agregar 10 unidades de ladrillos y colocarlos encostados con la filera de ladrillos. Retirar la primera y segunda filera de 11 ladrillos que fueron colocados posteriormente. Revocar el borde superior de la segunda fila de ladrillos y formar una tercera fila de ladrillos. Encostar en uno de los lados vacíos de la tercera fila de ladrillos un tubo grueso metálico en forma de gancho de 30 centímetros aproximadamente, que servirá para eliminar la combustión. Paso 5. Revocar el borde superior de la filera de ladrillos y formar la cuarta y quinta fila de 8 ladrillos. Preparar 2 unidades de ladrillos colados con varilla de fierro y mezcla. Agregar 4 ladrillos más para cerrar uno de los lados abiertos. Revocar con la mezcla y colocar 2 ladrillos más para alinearla junto con la quinta fila de ladrillos.
Paso 6. Retirar los 2 ladrillos de la base interna que fueron incrustadas al principio. Agregar 4 fracciones de ladrillos unificados por varillas de fierro y colocarlos encima del espacio dejado por los 2 ladrillos retirados en forma de barra. Revocar con la mezcla los bordes superiores de estas y agregar 10 ladrillos erguidos a los lados laterales de las varillas de fierro. Paso 7. Revocar con la mezcla los bordes superiores de los 10 ladrillos. Agregar 2 ladrillos más para completar el espacio dejado por los 10 ladrillos. Enlucir con la mezcla uno de los bordes laterales externos del proyecto y colocarlo con un marco de cerámica. Revocar los bordes superiores de la quinta fila de ladrillos y colocar encima de ellos 4 unidades de cerámicas largas. Continuar revocando con la mezcla los otros lados laterales del proyecto. Paso 8. Dejar secar la mezcla por un breve periodo de tiempo. Retirar los residuos seguidamente con agua. Colocaremos una pequeña cantidad de leña seca por la puerta de combustión. Encenderemos el fuego y dejaremos formar un poco de carbón. Paso 9. Finalmente, podremos colocar nuestro sartén, ollas y otros utensilios de cocina y a conmemorar preparando un delicioso alimento familiar. No se olviden de suscribirse a este canal, dejen un like y comentario. Nos vemos hasta el próximo vídeo. Gracias.
Superación Canal TV, el canal con ideas para construir, reciclar, hacer manualidades, renovar, armar. Nosotros mostramos. Remember, support this channel, give it a like and subscribe here.